Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube en la que tratará un tema al cual se le ha venido dando mucha cobertura noticiosa, mucha importancia ha tenido en el escenario político venezolano porque implica la estrategia de la oposición venezolana para jugárselas todas y optar por las opciones que tiene para impulsar un cambio de gobierno y generar una transición política en Venezuela. Hablo de que considera mecanismos como la Asamblea Constituyente, la enmienda constitucional y el más importante de todos, el referendo revocatorio para precisamente revocar el mandato de Nicolás Maduro y generar una transición política. La Asamblea Nacional, en el seno legislativo de sus discusiones, ha aprobado diversas medidas legales que buscan utilizar los mecanismos constitucionales, es decir, los mecanismos que están previstos dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para que la soberanía popular sea la que decida, para que el pueblo sea el que decida si quiere seguir teniendo este gobierno, si va a impulsar un cambio de gobierno, si ya no quiere este gobierno. Entonces, la oposición se ha valido de ello, de la demanda social, para tratar de gestar un cambio a través de vías constitucionales que buscan generar dicha transición política. Y es que lo noticioso ha sido la aprobación de la Ley Orgánica de Referendos. La había aprobado en primera discusión, pero ahora fue aprobada como tal en una segunda discusión, pero también aprobó en primera discusión el proyecto de enmienda constitucional. Y es que la oposición está impulsando estos mecanismos para que de manera tal, si no funciona uno, pueda recurrir a otro. Mucho se ha hablado acerca de incluso una asamblea constituyente, pero esto implica un proceso mucho más tedioso, mucho más largo, que se basa en redactar una nueva constitución, disolver los poderes públicos, generar una reestructuración del gabinete de gobierno, y esto toma tiempo. En cambio, la enmienda constitucional también sigue siendo un mecanismo menos viable en cuanto a tiempo por parte de, o en comparación con el referendo revocatorio, porque implica la reducción del mandato constitucional o del periodo de gobierno de 6 a 4 años. Y esto significa que Maduro, que ya cumplió su tercer año en el poder, tendría un año más dentro del gobierno. En cambio, el referendo revocatorio sí resulta ser el más viable de todos porque es el que menos tiempo tarda. Aproximadamente en 8 meses podría llegar el referendo revocatorio, y si la mayoría venezolana decide revocarlo, Maduro será revocado, efectivamente. Pero la Asamblea Nacional ha aprobado la Ley Orgánica de Referendos, y de hecho está también trabajando en la enmienda constitucional. De hecho, ya la pregunta fue redactada, la pregunta de la enmienda constitucional, que voy a comentarles y voy a mostrarles para que podamos tener una idea de lo que significa un referendo consultivo para aprobar esta enmienda constitucional, para que en caso de que el referendo revocatorio sea trabado, sea de alguna manera bloqueado, y la ley orgánica de referendos no se le dé un carácter orgánico por parte del Tribunal Supremo de Justicia, y el CNE ponga tantas trabas como para que el proceso se extienda hasta incluso el cuarto año de gobierno de Maduro, sea la enmienda la que, en caso de que el referendo sea muy postergado, entonces ya la enmienda se aplicaría porque se reduciría el periodo de 6 a 4 años, lo que haría que Maduro tuviera 4 años en el poder, y por lo tanto tendría que ya retirarse por el periodo de duración. La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de ley de enmienda constitucional que prevé la reducción de 6 a 4 años del periodo presidencial de Nicolás Maduro. La bancada chavista salvó el voto. La presentación del texto le correspondió al legislador Luis Emilio Rondón, quien expresó que tiene la potestad de evaluar el contexto político del país. Maduro que salga en diciembre a hacer campaña para ver si lo reeligen o no presidente, exclamó. Y lo dice porque en diciembre podría o llegar el referendo revocatorio, o incluso empezar a gestarse el proceso para que la enmienda constitucional sea aprobada como ley, ya esté en Gaceta Oficial. Podría aprobarse incluso en 2 meses, de manera tal que ya en diciembre Maduro tendría que de alguna manera generar o empezar a hacer campaña política para que, antes de cumplir su cuarto año, que sería en 2017, a mediados de 2017, poder ser reelecto. El Parlamento también aprobó en segunda discusión el proyecto de ley orgánica de referendos después de discutir el proyecto y consultar los 115 diputados presentes. La mayoría tomó la decisión. La discusión de este proyecto comenzó hace más de una semana.
Ahora pues, ¿qué representa la ley orgánica de referendos para que este proceso sea más agilizado? Precisamente ello. Hace días estuve leyendo un artículo muy interesante publicado por el articulista venezolano José Ignacio Hernández en el portal de economía y política venezolano muy reconocido llamado Pro Da Vinci. Este artículo se titula de la siguiente manera: todo lo que debes saber sobre la ley orgánica de referendos aprobada por la Asamblea Nacional. Aquí, en este artículo, Ignacio Hernández plantea una serie de preguntas con sus respectivas respuestas que les iré comentando y analizando e interpretando para que podamos entender qué significa esta ley, qué representa, qué pasará ahora, cómo se llevará a cabo el proceso del referendo revocatorio y otras cosas más. ¿Por qué se trata de una ley orgánica? La Asamblea quiso dar al proyecto, dice Ignacio Hernández, el rango de ley orgánica probablemente al considerar que ese proyecto desarrolla directamente el derecho de participación ciudadana a través del referendo. Y es que es precisamente ello, una ley orgánica, y es orgánica porque actúa como órgano, de ahí la palabra orgánica, actúa como órgano contralor, es decir, que regula y controla, no solamente dictamina, a diferencia de una ley que únicamente dictamina y no tiene el rango de orgánica. Por lo tanto, esta ley orgánica regula los procesos de referendos. Por ello, es orgánica y también garantiza directamente el derecho de participación ciudadana a través de referendos, principio universal de la democracia participativa, que es lo que ha estado tratando de pregonar el Consejo Nacional Electoral a lo largo de su vida administrativa dentro de los poderes públicos de Venezuela, en este caso es el poder electoral. Cabe recordar que el rango de ley orgánica requiere la mayoría calificada de las 2/3 partes de los y las integrantes presentes antes de iniciarse la discusión del respectivo proyecto de ley, según el artículo 203 de la Constitución. Al momento de aprobar el carácter de ley orgánica, precisamente los diputados de la MUD cumplían con esa mayoría calificada que se mide en función al total de diputados presentes. Es decir, no importa cuántos diputados haya o no importa si hay la cantidad total, sino que los que haya representen una mayoría calificada al momento de esa sesión. Otra pregunta muy interesante es ¿cuál es el objeto de la ley? Esta ley regula todos los referendos, o sea, todos aquellos procesos previstos en la Constitución con el objetivo de consultar al electorado sobre ciertos temas. Hay diversos tipos de referendos, como el referendo consultivo, que es para precisamente, como lo dice su nombre, consultar al electorado sobre algún tema. Está el referendo para abrogar o extinguir leyes o también derogar leyes. Están los referendos necesarios para aprobar enmiendas y reformas constitucionales y el referendo revocatorio. Estos dos últimos son los mecanismos a los cuales la oposición apela para generar un cambio de gobierno. El primero es el de la enmienda y reforma constitucional, que se basa en modificar un artículo, es decir, enmendar, por ello el nombre enmienda, o reforma, reformar, modificar o enmendar un artículo de la Constitución para que eso vaya en pro de un cambio de gobierno. Y el referendo revocatorio es precisamente para revocar, se le pregunta al electorado si desea que el gobierno actual sea revocado o no, y de allí se toma la decisión con base en la soberanía popular, que es el principio no solamente de la participación política directa, sino de la democracia participativa, que debe estar también contemplada junto con la separación de poderes como principios universales y pilares fundamentales de toda democracia parlamentaria y sistema presidencialista republicano, como lo es en este caso Venezuela. Otra pregunta que se hace José Ignacio Hernández es ¿por qué se dictó la ley? Una de las novedades de la Constitución de 1999, que es la que actualmente tenemos y fue creada tras una asamblea constituyente durante el mandato de Hugo Chávez, iniciando el mandato de Hugo Chávez, fue recoger y ampliar la figura del referendo como mecanismo de participación ciudadana. De hecho, el expresidente fallecido Hugo Chávez avalaba y apoyaba la figura del referendo revocatorio como mecanismo para que el pueblo decidiera si quiere que sus gobiernos a la mitad de su mandato sigan en el poder, para evaluar a la mitad de su mandato la gestión que también lo ha hecho, y esto lo apoyaba Hugo Chávez, algo que actualmente el gobierno está en contra de ello, no está en contra de un revocatorio obviamente, cuando en realidad su mentor político o el que consideran la figura política de su ideología y su gobierno, que es Hugo Chávez, apoyaba un mecanismo que ellos actualmente rechazan. Por ello resulta irónico. Sin embargo, entre 1999 y 2016 la Asamblea Nacional incumplió su deber de legislar sobre esa materia para facilitar el ejercicio de ese derecho, es decir, el referendo revocatorio como ley fue engavetada.
fue muy poco discutida, no se tomaba en cuenta, y esto violaba la Constitución porque no garantizaba el ejercicio del derecho a la libre participación política. Por lo tanto, durante muchos años se violaba este parámetro de la Constitución venezolana. Ante ese vacío, el Consejo Nacional Electoral, con el aval del Tribunal Supremo de Justicia, ha dictado diversas normas sublegales que regulan los referendos. Esto viola la Constitución, pues el ejercicio de derechos fundamentales como la participación política no puede quedar regulado en normas administrativas. Esto que menciona el articulista José Ignacio Hernández hace referencia a que existen leyes y normas administrativas que no pueden regular la participación política, porque hay leyes que garantizan el derecho a la participación política y son derechos fundamentales que todo ciudadano tiene por ser habitante de un país que se basa en una democracia parlamentaria, presidencialista y republicana. Tiene el derecho ya consagrado, y este derecho político no puede quedar sujeto ni subordinado a regulaciones administrativas, ya que lo administrativo se encarga de lo meramente administrativo y no puede imponer de alguna manera parámetros burocráticos sobre lo que es meramente político. Deben estar divididos, son divisibles y deben serlo así. No puede, lo administrativo no puede controlar lo político, y lo político no puede verse subordinado por lo administrativo. De allí la importancia de esta ley, ya que más de 16 años después la Asamblea Nacional ha decidido dictar el marco legal que garantiza el ejercicio del derecho de participación política a través del referendo, y este es la Ley Orgánica de Referendos. Ahora pues, ¿cómo se regula el referendo revocatorio? Esta ley es orgánica porque regula los referendos. En este caso va a regular un referendo revocatorio y también los referendos para enmiendas constitucionales. El proyecto de ley aprobado regula el procedimiento para solicitar la convocatoria del referendo revocatorio con reglas mucho más claras y simples que las normas del CNE que actualmente regulan esa materia. Así, la solicitud podrá ser formulada por agrupaciones de electores o por organizaciones políticas. ¿Qué quiere decir esto? El proyecto de ley va a regular el procedimiento para convocar el referendo revocatorio con reglas más claras y más fáciles. El CNE, antes de que se aprobara la Ley Orgánica de Referendos, tenía, o actualmente tiene de hecho, resoluciones que especifican y detallan los procedimientos logísticos de trámite y los requisitos que le exigen a la oposición para convocar un referendo revocatorio. Pero son requisitos muy, digamos, burocráticos, obstaculizantes, porque exigen 1% de las firmas del padrón electoral, luego también un 20% de las firmas del padrón electoral, y esto toma tiempo. Es decir, son procedimientos que requieren firmas para aprobar el inicio del proceso para ir a un referendo y firmas para convocar un referendo, es decir, recoger firmas 2 veces, más el tiempo que esto tarda en ser verificado, en ser estudiado, en ser auditado, y las planillas en ser entregadas, lo cual podría tardar mucho, y por ello muchos analistas han hablado acerca de que el referendo revocatorio podría llegar en 8 meses aproximadamente en Venezuela si esa tendencia se mantiene. Pero si la ley empieza a regular esto, si es aprobada, regula y simplifica el trámite, podría tardar 5 meses. La correspondiente solicitud obligará al CNE a fijar el lapso para recoger las manifestaciones de voluntad del 20% de los electores inscritos necesarios para convocar el referendo. Es decir, esta ley va a obligar a que el CNE establezca una fecha y también un lapso de tiempo para que la oposición recoja las manifestaciones de voluntad, que son las firmas del 20% de la población electoral de Venezuela. Es decir, la población electoral de Venezuela es de 19 millones, 19, casi 20 millones, y el 20% de ello son 4 millones. Por lo tanto, 4 millones de firmas debe haber en estas planillas para que finalmente se recojan las manifestaciones de voluntad y allí se convoque al referendo. Esto después de las firmas preliminares que recogen el 1% y van a aprobar la solicitud para iniciar el proceso de referendo, no a convocar directamente y finalmente al referendo. Las normas del CNE que actualmente regulan el referendo revocatorio dilatan indebidamente ese procedimiento, dice Ignacio Hernández, mientras que el proyecto de ley establece un procedimiento más simplificado que garantiza debidamente el ejercicio del derecho de participación ciudadana. De esa manera, en las normas del CNE, el procedimiento del revocatorio puede tardar alrededor de 8 meses. Es decir, las normas como están planteadas por el CNE hacen que el revocatorio pueda tardar 8 meses en llegar, es decir, de aquí a diciembre, mientras que el proyecto de ley, si se aprueba y se aplica, podría hacer que el referendo tarde en llegar unos 5 meses. De esta manera es que
podría llegar más rápido al referendo, porque si es aprobada la ley de referendos revocatorios, si el TSJ le da su carácter orgánico, es aprobada, promulgada por el mandatario nacional y publicada en Gaceta, esto haría que el CNE se viera en la obligación de adoptar la ley de referendos a sus resoluciones, haciendo que los parámetros de la ley converjan con los puntos de sus resoluciones, eliminando requisitos engorrosos como el 1% de las firmas, que sea más rápido, solamente recoger 20%, para que tarde en vez de 8 meses, 5 meses el proceso, y de esta manera los trámites sean más rápidos. Ahora, ¿cuáles son los próximos pasos? El proyecto aprobado pasará a consulta pública para recoger aquellos comentarios y solicitudes que sean presentados. Ya se inició la segunda discusión, se realizó artículo por artículo, fue aprobado en el seno de la Asamblea Nacional y será necesario que pase por el control previo de la Sala Constitucional. Lo que falta es que ahora la ley orgánica de referendos que ya fue aprobada sea sometida a control de la Sala Constitucional del TSJ, que ha declarado inconstitucionales diversas iniciativas legales de la Asamblea Nacional, como el rechazo al decreto de emergencia, la ley de amnistía, la ley del Banco Central de Venezuela, bajo argumentos jurídicos dudosos para trabar un proceso que se torna digamos constitucional por lo que plantea la Asamblea Nacional, pero que el TSJ o la Sala Constitucional se ha convertido en una especie de brazo extendido a nivel jurídico por parte del gobierno nacional para rechazar y contrarrestar todo embate legislativo que trate de hacer la Asamblea Nacional y afectar los intereses del gobierno. Por ello se habla de que hay parcialización por parte del TSJ para con el gobierno, en favor del gobierno. Entonces, en la Sala Constitucional lo que queda es que esta le otorgue el carácter orgánico, que avale su carácter orgánico, es decir, su carácter de ley que regula y controla. Y finalmente, si le da este carácter, será remitido para su promulgación por el presidente de la República. Al parecer no hay escenario, o no se ve o divisa escenario posible en el que el TSJ o la Sala Constitucional no pueda otorgarle carácter orgánico, porque si lo hace estaría negando el derecho a la participación política. Ese es un principio consagrado en la Constitución. Y si lo niega, estaría contrariando el principio de la participación política, que es un derecho fundamental. Si el TSJ hace esto, estaría violando la Constitución, por lo cual pareciera ser que no tiene argumento jurídico posible para negar este principio, este derecho, y por lo tanto no darle el carácter orgánico, por lo cual al parecer sí tendrá que hacerlo, darle este carácter orgánico tras una previa evaluación. Y finalmente, al ser remitido para su promulgación por el presidente, a Nicolás Maduro no le quedaría de otra más que promulgar la ley y allí ser publicada en Gaceta Oficial. José Ignacio Hernández dice que es difícil estimar cuánto puede tardar todo ese trámite. Aproximadamente todo el procedimiento podría tardar entre 1 y 2 meses hasta la publicación de la ley en Gaceta Oficial. Otra pregunta muy interesante que plantea Ignacio Hernández es si la ley pudiera aplicarse en solicitud de referendo revocatorio del actual mandato presidencial. Una vez publicada en Gaceta Oficial, la ley podrá aplicarse a un referendo revocatorio para el actual mandato presidencial. Las solicitudes, incluso de referendo revocatorio presentadas en ese momento bajo las normas del CNE, podrían seguir su trámite bajo la nueva ley, lo que aceleraría su procedimiento. Esto significa que si es aprobada la ley y se le da su carácter orgánico, todas las normas de referendo revocatorio y los requisitos del CNE están o estarán ahora sometidos bajo la nueva ley, por lo cual el CNE tendrá que simplificar su trámite, adaptarlo a la ley, y esto acelerará el procedimiento una vez la ley sea publicada en Gaceta Oficial. Ahora, si la ley no se aprueba, ¿es posible solicitar el referendo revocatorio? Sí. La aprobación de la ley no es necesaria para poder solicitar el referendo revocatorio, pues tal solicitud puede formularse bajo las normas vigentes del CNE. ¿Por qué? Porque el referendo revocatorio es una figura jurídica que ya existe dentro de la Constitución. Esta ley simplemente le da un carácter orgánico que simplifica el trámite para que llegue más rápido ese proceso y el referendo revocatorio en sí. Pero si no se aprueba, la figura del referendo revocatorio ya de todas maneras existía y puede someterse al proceso bajo las normas vigentes del CNE, que sí son engorrosas, burocráticas y tardaría en llegar a unos 8 meses. Pero si se aprueba, tardaría aproximadamente unos 5 meses el referendo revocatorio en efectuarse. La ventaja de la aprobación de la ley es que, además de simplificar el trámite, otorgaría debida protección al ejercicio del derecho de participación ciudadana, lo que ya venía comentando, hace el trámite más rápido, garantiza el derecho a la participación y quedaría ya consagrado en la ley, por lo cual el venezolano tendría una participación política directa y ya tipificada en el estatuto legal y jurídico de Venezuela, del ordenamiento jurídico venezolano, que es la Constitución. Pero, en todo caso,
No se trata de una condición necesaria para solicitar la convocatoria al referendo revocatorio del actual mandato presidencial. Así lo finaliza el artículo José Ignacio Hernández. Ahora pues, este mecanismo de la ley orgánica de referendos también avala el proceso del referendo para una enmienda constitucional, que es el otro mecanismo vía constitucional a través de la cual la oposición está dispuesta a apelar en caso de que el referendo tarde mucho en llegar. Si tarda hasta un cuarto año de mandato de Maduro, ya entonces se podría aplicar la enmienda constitucional, porque al reducir el mandato o el periodo presidencial de 6 a 4 años, si el referendo se posterga tanto hasta que Maduro cumpla 4 años y no se puede llevar a cabo, se aplica entonces, o la oposición recurre al plan B, podría recurrir al plan B, que es cortar el mandato de Maduro hasta el cuarto año, porque la enmienda propone que en el artículo 230 se reduzca de 6 a 4 años. Y la propuesta de pregunta para el referendo aprobatorio de la enmienda es la siguiente: ¿aprueba usted la enmienda de los artículos 160, 174, 230 y 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con sus respectivas disposiciones transitorias, sancionada por la Asamblea Nacional, para eliminar la reelección indefinida de los cargos ejecutivos de elección popular, permitiendo solo la reelección única inmediata del presidente o presidenta de la República, de los gobernadores o gobernadoras y de los alcaldes o alcaldesas? Eso quiere decir que todos los cargos de funcionarios públicos ya no podrán ser reelectos, únicamente podrá ser reelecto una vez el cargo de presidente, gobernador y alcalde. 2. Acortar de 6 a 4 años el periodo constitucional presidencial, reduciendo el actual mandato y convocando nuevas elecciones este año para comenzar un nuevo periodo a partir del 10 de enero de 2017. Es decir, acortar el periodo a 4 años para que ya a partir del 10 de enero de 2017 se empiece a convocar a elecciones en caso de que el periodo de Maduro sea reducido de 6 a 4 años. Sí, en caso de las faltas absolutas, y esto lo establece la pregunta número 3, establecer que cualquiera que sea la duración del periodo presidencial, en caso de falta absoluta en la presidencia de la República, se procederá a una nueva elección, salvo en el último año del periodo presidencial, en el cual dicha falta será suplida por el vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutiva hasta la culminación del periodo, a menos que la ausencia absoluta se haya originado en la renuncia, la revocatoria popular del mandato, el abandono del cargo, la destitución, casos en los cuales la Asamblea Nacional elegirá entre sus miembros a quien deba ejercer la presidencia de la República hasta finalizar el periodo, y prever que si la falta absoluta se produce por algunas de estas circunstancias, asuma el presidente de la Asamblea Nacional. Lo que dice el artículo 230 es lo siguiente, y quiero remarcarlo: el periodo presidencial es de 6 años. El presidente o presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida de inmediato y por una sola vez para un nuevo periodo. Lo que propone la oposición es que la enmienda se basa en que el periodo de gobierno pase de 6 a 4 años. Y el artículo 233 habla de las faltas absolutas. Es decir, que en caso de falta absoluta, que son tanto la destitución decretada por el TSJ por incapacidad física, también el abandono de cargo, la destitución o la revocación popular, si esto se produce en los primeros 3 años de gobierno, asume la presidencia de la República temporalmente mientras se convocan nuevas elecciones el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Pero si estas faltas absolutas, abandono, destitución o revocación, se producen en los 2 últimos años del periodo de gobierno, entonces asumiría el vicepresidente de la República. Lo que propone la enmienda es que asuma, en caso de falta absoluta, en el último año asuma el vicepresidente hasta que culmine la tutela, quedando un año, ¿no? Sino los primeros, en caso de la enmienda, se produce absoluto, primero se asuma el presidente de la Asamblea Nacional. Por lo cual, si Maduro es revocado, ya cumplió su 3er año de mandato y en 8 meses es revocado, asumiría temporalmente la presidencia el presidente de la Asamblea Nacional, quien es Henry Ramos Alup, mientras se convoca a nuevas elecciones. Pero si el revocatorio no se lleva a cabo y Maduro cumple o llega a cumplir un 4 año de periodo presidencial, entonces termina su periodo al 4 año, hipotéticamente, se convocan nuevas elecciones, y mientras ese proceso se lleva a cabo, entonces asumiría la presidencia de la República el presidente o el vicepresidente de la República, quien es actualmente Aristóbulo Istúriz. Así
están constituidos los mecanismos a los cuales la oposición apela para generar un cambio de gobierno, mecanismos que de alguna manera buscan acelerar los tiempos políticos. Estos mecanismos aceleran los tiempos políticos. ¿Por qué? Porque al acortar el periodo de gobierno le das menos tiempo al gobierno con menos capital político y una base de apoyo que va perdiendo, lo cual hace que se aísle, y le das más tiempo a la oposición para que su agenda se expanda, su proyecto también. Las vías constitucionales a través del poder legislativo empiecen a generar un cambio de gobierno y una transición para que el tiempo sea mucho mayor y el tiempo para actuar de la oposición sea mayor. Por ello acelera los tiempos políticos tanto en la enmienda constitucional y el referendo revocatorio, pero más aún la enmienda constitucional. Esto es lo que podría pasar en Venezuela. Maduro podría pasar a gobernar 4 años si el referendo no se aprueba, pero si se aprueba en 8 meses podría ser revocado en caso de que la ley orgánica no pase, y si la ley orgánica pasa, en 5 meses podría llegar el referendo revocatorio. Esta es la conclusión y esto es lo que podría venirse en Venezuela. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube con lo último acerca del proceso de revocación del mandato de Maduro, lo que demanda la oposición, lo que demanda la mayoría de los venezolanos, lo cual significa que podría haber una nueva era política en Venezuela. Nos encontramos en una próxima edición de Un Venezolano Informa. Hasta luego.